Muy buenas. Llueve intensamente en la ciudad de Buenos Aires y bajo estas condiciones climáticas, nada mejor que leer un poco de griegos. En esta ocasión vamos a continuar con el curso del profesor Giovanni Reale sobre la metafísica de Aristóteles. A ver, aquellos que van siguiendo. Acá se me salió el marcador de página, pero no importa porque más o menos ya tengo una noción dónde estaba. Acá mismo. A por ello. Dice así. El marcador, un papelito cualquiera. Bien. Octavo. A la crítica de los pitagóricos sigue otra muy minuciosa de Platón y de los platónicos, donde Aristóteles aún diversas críticas que equivalen a un compendio de numerosas argumentaciones. 26 según la exégesis más extendida y aceptada, expuestas detalladamente en otras obras suyas. Los temas básicos de tales argumentaciones son: A. Creo que esto ya lo había leído, pero es bueno la relectura, ya lo hemos dicho en el canal. El mundo de las ideas es una inútil duplicación del mundo sensible. Sí, ya lo habíamos leído. B. Las pruebas aducidas por los platónicos para demostrar la existencia de las ideas se revelan erróneamente por defecto, ya que no alcanzan su objetivo de manera adecuada. C. Las ideas no resultan ser tan aptas ni para constituir ni para dar a conocer las realidades sensibles. D. En su doctrina sobre los números, íntimamente ligados a las ideas, se descubren muchísimas contradicciones. E. No es sostenible la doctrina platónica del conocimiento de las ideas, anamnesis. Y bueno, ahora sí, vamos con lo que realmente nos concierne para la clase de hoy. El capítulo 9. El último capítulo resume las conclusiones a que ha llegado Aristóteles en su investigación de los puntos tratados en el libro 1. Todos los filósofos buscaban exclusivamente las 4 causas arriba citadas y ninguna otra fuera de estas. A menudo también trataron de tales causas de modo balbuciante y confuso. A por ello, entonces. Así que teníamos que... Arrancamos con el capítulo 9. Y dice así el propio Aristóteles. Dejemos ya los pitagóricos y respecto a ellos, mantengamos a lo dicho. Pasemos ahora a ocuparnos de los que reconocen las ideas como causas. Observemos por tanto que al tratar de comprender las causas de los seres que están sometidos a nuestros sentidos, han introducido otros tantos seres, lo cual es como si uno, queriendo contar y no teniendo más que un pequeño número de objetos, creyese la operación imposible y aumentase el número para poder practicarla. Porque el número de las ideas es casi tan grande o poco menos que el de los seres cuyas causas intentan descubrir y de los cuales han partido para llegar a las ideas. Cada cosa tiene su homónimo. No solo la tienen las esencias, sino también todo lo que es uno en la multiplicidad de los seres, sea entre las cosas sensibles, sea entre las cosas eternas. Además de todos los argumentos con que se intenta demostrar la existencia de las ideas, ninguno prueba esta existencia. La conclusión de algunos no es necesaria y conforme a otros, debería haber ideas de cosas perfectas de las que no se admite con que las haya. En efecto, según las consideraciones tomadas de la ciencia, habrá ideas de todos los objetos de que se tiene conocimiento. Conforme al argumento de la unidad en la pluralidad, habrá hasta negaciones, y en tanto que se piensa en lo que ha aparecido, habrá también ideas de los objetos que han perecido, porque podemos formarnos de ellos una imagen. Por otra parte, los razonamientos más rigurosos conducen ya a admitir las ideas de lo que es relativo y no se admite que lo relativo sea un género entre sí. O ya la hipótesis del tercer hombre. Por último, acá podríamos leer porque hay una nota al pie sobre esto, sobre lo que dice sobre la hipótesis del tercer hombre, a ver qué quiere decir con esto. Es decir, esta es una nota del traductor, ¿no? De esto de... No sé si del traductor Patricio de Ascarate o del introductor Miguel Candel. De uno de ellos, acá en la editorial Austral, han hecho estos comentarios al pie. Y dice así: es decir,
que además del hombre individual y del hombre genérico, de la idea de hombre, deberá haber un tercer hombre. Ahí va, bien, perfecto. Buena la aclaración. Por último, la demostración de la existencia de las ideas destruye lo que los partidarios de las ideas tienen más interés en sostener, que la misma existencia de las ideas. Porque resulta de aquí que no es la diaria lo primero, sino el número, que lo relativo es anterior al ser en sí, y todas las contradicciones respecto de sus propios principios en que han incurrido los partidarios de la doctrina de las ideas. Además, conforme a la hipótesis de la existencia de las ideas, habrá ideas no solo de las esencias, sino de muchas otras cosas, porque hay unidad de pensamiento, no solo con relación a la esencia, sino también con relación a toda especie de ser. Las ciencias no recaen únicamente sobre la esencia, recaen también sobre otras cosas, y pueden sacarse otras 1000 consecuencias de este género. Mas por otra parte es necesario, y así resulta de las opiniones recibidas sobre las ideas, es necesario, repito, que si hay participación de los seres en las ideas, haya ideas solo de las esencias, porque no se tiene participación en ellas mediante el accidente. No debe haber participación de parte de un ser con las ideas, sino en tanto que este ser es un atributo de un sujeto. Y así, si una cosa participase de todo lo doble en sí, participaría al mismo tiempo de la eternidad, pero solo sería por accidente, porque solo accidentalmente lo doble es eterno. Luego no hay idea sino de la esencia. Luego, idea significa esencia en este mundo y en el mundo de las ideas. De otra manera, ¿qué significaría esta proposición? La unidad en la pluralidad es algo que está fuera de los objetos sensibles. Y si las ideas son del mismo género que las cosas que participan de ellas, habrá entre las ideas y las cosas alguna relación común. ¿Por qué ha de haber entre las diadas perecederas y las diadas también varias, pero eternas, unidad e identidad de carácter constitutivo de la diada, más bien que entre la diada ideal y la diada particular? Si no hay comunidad de género, no habrá entre ellas más de común que el nombre. Y será como si se diese el nombre de hombre a Calia hacia un trozo de madera, sin haber relación entre ellos. Una de las mayores cuestiones de difícil resolución sería demostrar para qué sirven las ideas a los seres sensibles eternos, o los que nacen y perecen, porque las ideas no son, respecto de ellos, causas de movimiento, ni de ningún cambio, ni prestan auxilio alguno para el conocimiento de los demás seres, porque no son su esencia, pues en tal caso estarían en ellos. Tampoco son su causa de existencia, puesto que no se encuentran en los objetos que participan de las ideas. Quizás se dirá que son causas de la misma manera que la blancura es causa del objeto blanco, en el cual se da la mezclada. Esta opinión, que tiene su origen en las doctrinas de Anaxágoras y que ha sido adoptada por Eudoxio, a ver qué dice acá. Eudoxio, amigo y discípulo de Platón, perfecto. Es célebre por sobre todo como astrónomo. Aristóteles expone más adelante el sistema astronómico de este filósofo. Voy a hacer el libro 12, después lo vemos eso. Ahora estamos acá con la crítica a la teoría de las ideas de Platón, que hace Aristóteles. Y por último, algunos otros, carece verdaderamente de todo fundamento y sería fácil acumular contra ellas una multitud de objeciones insolubles. Por otra parte, los demás objetos no pueden provenir de las ideas en ninguno de los sentidos en que les entiende de ordinario esta expresión. Decir que las ideas son ejemplares y que las demás cosas participan de ellas es pagarse de palabras vacías de sentido y de hacer metáforas poéticas. El que trabaja en su obra, ¿tiene necesidad para ello de tener los ojos puestos en las ideas? Puede suceder que exista o que se produzca un ser semejante a otro, sin haber sido modelado por este otro. Y así, que Sócrates exista o no. Podría nacer un hombre como Sócrates. Esto no es menos evidente aun cuando se admitiese un Sócrates eterno. Habría por otra parte muchos modelos del mismo ser y por consiguiente muchas ideas. Respecto del hombre, por ejemplo, habría a la vez la de animal
la de bípedo y la de hombre en sí. Además, las ideas no serán solo modelos de los seres sensibles, sino que serán también modelos de sí mismas. Tal será el género en tanto que género de ideas, de suerte que la misma cosa será a la vez modelo y copia. Y puesto que es imposible, al parecer, que la esencia se separe de ello, y ella es esencia, ¿cómo en este caso las ideas que son la esencia de las cosas podrían estar separadas de ellas? Se dice en el Fedón que las ideas son las causas del ser y del devenir o llegar a ser. Y sin embargo, aún admitiendo las ideas, los seres que de ellas participan no se producen si no hay un motor. Vemos, por el contrario, producirse muchos objetos de lo que no se dice que hayan ideas, como una casa, un anillo. Es evidente que las demás cosas pueden ser o hacerse por causas análogas a la de los objetos en cuestión. Asimismo, si las ideas son números, ¿cómo podrán estos números ser causa? ¿Es porque los seres son otros números? Por ejemplo, tal número el hombre, tal otro Sócrates, tal otro Calias. Porque los unos son causa de los otros. Pues con suponer a los unos eternos y a los otros no, no se adelantará nada. Si se dice que los objetos sensibles no son más que relaciones de números, ¿cómo lo es, por ejemplo, una armonía? Es claro que habrá algo de que será en ello la relación. Este algo es la materia. De aquí resulta evidente que los números mismos no serán más que relaciones de los objetos entre sí. Por ejemplo, supongamos que Calias sea una relación en números de fuego, agua, tierra y aire. Entonces el hombre en sí se compondría, además del número, de ciertas sustancias. Y en tal caso la idea número, el hombre ideal, sea o no un número determinado, será una relación numérica de ciertos objetos, y no un puro número. Y por consiguiente no es el número el que continuará el ser particular. Es claro que de la reunión de muchos números resulta un número, pero ¿cómo muchas ideas pueden formar una sola idea? Si no son las ideas mismas, si son las unidades numéricas comprendidas bajo las ideas de las que constituyen la suma, y si esta suma es un número en el género de la miríada, ¿qué papel desempeñarán entonces las unidades? Si son semejantes, resultan de aquí numerosos absurdos. Si no son semejantes, no serán todas, ni las mismas, ni diferentes entre sí. Porque, ¿en qué diferirán no teniendo ningún modo particular? Estas suposiciones ni son razonables ni están de acuerdo con el concepto mismo de la unidad. Además, será preciso introducir necesariamente otra especie de número, objeto de la aritmética, y todos sus intermedios de que hablan algunos filósofos. ¿En qué consisten estos intermedios y de qué principios se derivan? Y por último, ¿para qué estos intermediarios entre los seres sensibles y las ideas? Además, las unidades que entran en cada diada procederán de una diada anterior, y esto es imposible. Luego, ¿por qué el número compuesto es 1? Pero aún hay más. Si las unidades son diferentes, será preciso que se expliquen cómo lo hacen, lo que admiten los 2 o 4 elementos, los cuales dan por elemento no lo que hay de común en todos los seres, el cuerpo, por ejemplo, sino el fuego, la tierra, sea o no el cuerpo algo de común entre los seres. Aquí sucede lo contrario, se hace de la unidad un ser compuesto de partes homogéneas, como el agua o el fuego. Y si así sucede, los números no serán esencias. Por lo demás, es evidente que si hay una unidad en sí, y si esta unidad es principio, la unidad debe tomarse en muchas acepciones. De otra manera iríamos a parar a cosas imposibles. Con el fin de reducir todos los seres a estos principios, se componen las longitudes de lo largo y de lo corto, de una especie de pequeño y de grande, la superficie de una especie de ancho y de estrecho, el cuerpo una especie de profundo y de no profundo. Pero en este caso, ¿cómo el plano contendrá la línea o cómo el sólido contendrá la línea y el plano? Porque lo ancho, lo estrecho difieren en cuanto a género de profundo y de su contrario. Y así como el número se encuentra en estas cosas, porque el más, el menos, difieren de los principios que acabamos de asentar, es igualmente evidente que de estas diversas especies,
Las que son anteriores no se encontrarán en las que son posteriores. A ver, hay una nota al pie, vamos a ver qué quiere decir. En esta frase se alude a la anterioridad y la posterioridad de la naturaleza y esencia de que habla Aristóteles en el libro 5, 11. Y que hace de estas cosas, la que es anterior, puede existir sin la otra, mientras que la otra no puede existir sin la primera. De esta suerte el número es anterior a la línea al plano, el plano el sólido, porque la línea puede existir sin la superficie independientemente de ello, pero no la superficie sin la línea. Volvemos a Aristóteles. Y no se diga que lo profundo es una especie de ancho, porque entonces el cuerpo sería una especie de plano. Por otra parte, los puntos de donde han de proceder. Platón combatió la existencia del punto, suponiendo que es una concepción geométrica. Le daba el nombre de principio de la línea, siendo los puntos estas líneas indivisibles de que hablaban muchas veces. Sin embargo, es preciso que la línea tenga límites, y las mismas razones que prueban la existencia de la línea prueban igualmente la del punto. En una palabra, es el fin propio de la filosofía el indagar las causas de los fenómenos. Vamos a repetir eso. Es el fin propio de la filosofía el indagar las causas de los fenómenos. Y precisamente es esto mismo lo que se desatiende, porque nada se dice de la causa que es origen del cambio, y para explicar la esencia de que los seres sensibles se recurre a otras esencias. ¿Pero son las unas esencias de las otras? A esto solo se contesta con vanas palabras, porque participar, como hemos dicho más arriba, no significa nada. En cuanto a esta causa, que en nuestro juicio es el principio de todas las ciencias, principio en cuya virtud obra toda inteligencia, toda naturaleza, esta causa que colocamos entre los primeros principios, las ideas de ninguna manera la alcanzan, porque las matemáticas se han convertido hoy en filosofía. Son toda la filosofía. Buah. Por más que se diga que su estudio no debe hacerse sino en vista de otras cosas. A ver, hay otra nota al pie sobre esto. Alusión a las doctrinas de Speusipo, de Eusoxio y de otros platónicos que así habían hecho pitagóricos. Bien, perfecto. Además, lo que los matemáticos admiten como sustancia de los seres podría considerarse como una sustancia puramente matemática, como un atributo, una diferencia de la sustancia o de la materia, más bien como la materia misma. He aquí a lo que viene a parar lo grande y lo pequeño. A esto viene también a reducirse la opinión de los físicos, de que lo raro y lo denso son las primeras diferencias del objeto. Esto no es, en efecto, otra cosa que lo más y lo menos. Y en cuanto al movimiento, si el más y el menos lo constituyen, es claro que las ideas estarán en movimiento. Si no es así, ¿de dónde ha venido el movimiento? Suponer la inmovilidad de las ideas equivale a suprimir todo estudio de la naturaleza. Una cosa que parece más fácil de mostrar es que todo es uno. Y sin embargo, esta doctrina no lo consigue, porque resulta de la explicación no que todo es uno, sino que la unidad en sí es todo, siempre que se conceda que es todo. Y esto no se puede conceder, a no ser que se reconozca la existencia del género universal, lo cual es imposible respecto de ciertas cosas. Tampoco en este sistema se puede explicar lo que viene después del número, como las longitudes, los planos, los sólidos. No se dice cómo estas cosas son y se hacen, ni cuáles son sus propiedades, porque no pueden ser ideas. No son números, no son seres intermedios. Este carácter pertenece a los seres matemáticos. Tampoco son seres perecederos. Es preciso admitir que es una cuarta especie de seres. Finalmente, indagar en conjunto los elementos de los seres sin establecer distinciones, cuando la palabra elemento se toma en tan diversas acepciones, es ponerse en la imposibilidad de encontrarlos, sobre todo si se plantea de una manera la cuestión: ¿cuáles son los elementos constitutivos? Porque seguramente no pueden encontrarse así los principios de la acción, de la pasión, de la dirección rectilínea, y se pueden encontrarse los principios solo respecto de las esencias. De suerte que buscar los elementos de todos los seres o imaginarse que se han encontrado es una verdadera locura.
Además, ¿cómo pueden averiguarse los elementos de todas las cosas? Evidentemente para esto sería preciso no poseer ningún conocimiento anterior. El que aprende la geometría tiene necesariamente conocimientos previos, pero nada sabe de antemano de los objetos de la geometría y de lo que se trata de aprender. Las demás ciencias se encuentran en el mismo caso. Por consiguiente, si como se pretende, hay una ciencia de todas las cosas, se abordará esta ciencia sin poseer ningún conocimiento previo, porque toda ciencia se adquiere con el auxilio de conocimientos previos. Hay una nota al pie de ver que dice, debe estar interesante. Toda ciencia, todo conocimiento inteligible proviene de un conocimiento anterior. Esta proposición fundamental es la primera frase de los segundos analíticos. Bien, que ya los leeremos en este canal. Seguimos. Porque toda ciencia se adquiere con el auxilio de conocimientos previos, totales y parciales, ya proceda de una vía de demostración, ya por definiciones, porque es preciso conocer antes y conceder bien los elementos de la definición. Lo mismo sucede con la ciencia inductiva. De otro lado, si la ciencia de que hablamos fuese innata en nosotros, sería una cosa sorprendente que el hombre, sin advertirlo, poseyese la más excelente de las ciencias. Además, ¿cómo conocer cuáles son los elementos de todas las cosas y llegar sobre este punto a la certidumbre? Porque esta es otra dificultad. Se discutirá sobre los verdaderos elementos como se discute con motivo de ciertas sílabas. Y así unos dicen que la sílaba xa se compone de C, de S y de A. Otros pretenden que ella es otro sonido distinto de todos los que se conocen como elementos. En fin, en las cosas que son percibidas por los sentidos, el que esté privado de la facultad de sentir, las podrá percibir. Debería, sin embargo, conocerlas, si las ideas son los elementos constitutivos de todas las cosas, de la misma manera que los sonidos simples son los elementos de los sonidos compuestos. Libro 10, capítulo 10. Resulta evidente, capítulo 10 del libro primero de Metafísica. Estamos en eso. Perdón por la errata. Resulta evidente de lo que precede que las indagaciones de todos los filósofos recaen sobre los principios que hemos enumerado en la física, libro que ya leeremos en el canal Argel, y que no hay otro fuera de estos. Pero estos principios han sido indicados de una manera oscura, y podemos decir que en un sentido se han hablado de todos ellos antes que nosotros, y en otro que no se ha hablado de ninguno. Porque la filosofía de los primeros tiempos, joven aún y en su primer arranque, se limita a hacer tanteos sobre todas las cosas. Empédocles, por ejemplo, dice que lo que constituye los huesos es la proporción. Ahora bien, este es uno de nuestros principios, la forma propia, la esencia de cada objeto. Pero es preciso que la proporción sea igualmente el principio esencial de la carne y de todo lo demás. O si no, no es principio de nada. La proporción es la que constituirá la carne, el hueso y cada uno de los demás objetos. No será la materia, no serán estos elementos de Empédocles, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Empédocles se hubiera convencido antes de estas razones si se le hubiera propuesto por él, por sí, no ha puesto en claro su pensamiento. Hemos expuesto más arriba la insuficiencia de la aplicación de los principios que han hecho nuestros predecesores. Pasemos ahora a examinar las dificultades que pueden ocurrir relativamente a los principios mismos. Este será un medio de facilitar la solución de la que puedan presentarse. Y ahí ya arranca el libro segundo, que la dejamos para otra ocasión. A leer, muchachos.